¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Prueba el Señor a Felipe. Qué prueba tan extraña, ¿verdad? Porque la respuesta a esta pregunta sería decir, pues no hay sitio para comprar panes aquí. Estamos muy lejos de un poblado, esto es un descampado y además se necesitaría mucho dinero. Esta es la respuesta que da Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno le toque un pedazo. Es decir, esto es imposible. No tenemos ni dónde comprar el pan, ni tanto dinero para alimentar a tanta gente, ni podemos hacerlo. ¿Imposible? En el plano natural sí, pero es que Dios es el Dios de lo natural y de lo sobrenatural. Dios es el creador que nos ha hecho de la nada. Y esto que es tan elemental y tan sencillo, a Felipe se le olvidó en ese momento, y a nosotros casi siempre también. Que nos sostiene en la existencia en cada instante, que dependemos de Él, y que su providencia admirable nos guarda, nos protege, nos defiende, nos fortalece. ¿Qué necesitaban en ese momento? Alimento. ¿Para qué? Para no desfallecer, para conservar las fuerzas y, en última instancia, para conservar la vida. Bueno, ¿y quién nos da las fuerzas? ¿Y quién nos da la vida? Sino el dador de todo don, aquel que es la resurrección y la vida. Es más, el pan de la vida. Bien, Dios mismo en el plano natural es la fuente de nuestra vida, el dador de nuestra existencia, el que la conserva. El que crea, y no solo creó en el pasado, sino que crea en cada instante. Y sostiene lo creado porque lo ama en cada momento. Pero es que además tiene planes de amor para eso que ha creado, especialmente para los hombres, planes eternos, para que tengamos una vida diferente. Es decir, lo que hemos perdido por el pecado podamos recuperarlo o ganarlo, es decir, la comunión con Dios, la vida divina, la vida eterna. Ante esto, ahí sí que nos podemos preguntar, ¿y dónde compraremos panes para alimentar esta vida? Porque si naturalmente a veces hay cosas que parecen imposibles, sobrenaturalmente ahí ya no tenemos respuesta, en absoluto, en absoluto. Sin embargo, el que hace lo natural también nos da el don sobrenatural. El que es capaz de hacer lo que hizo en este momento, multiplicar la materia. Lo natural, donde había poco, eso poco cuenta con la colaboración del hombre. Recibe el don del hombre, ¿verdad? Aquel que es el que lo da todo, cuenta con que le entreguemos lo poco que tenemos nosotros para multiplicarlo. Que le confiemos nuestra vida para guiarla. Porque claro, si nos quiere sostener, proveer, guiar, será que también necesita que le confiemos nuestra vida. Porque si nos salimos de sus caminos, ¿cómo vamos a permanecer en su protección, en su providencia? ¿Cómo vamos a aceptar, acoger su fuerza que nos sostiene y nos vivifica si buscamos nosotros hacer nuestra vida a nuestro modo, con nuestras fuerzas? ¿Nuestras? Porque no damos gloria a Dios, porque nos apropiamos de lo recibido, pues todo lo hemos recibido. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Como si no lo hubieses recibido. Nuevamente, los hombres nos olvidamos fácilmente de estas lecciones tan elementales, tan sencillas, y que basarían nuestra vida en la verdad, y no en la apariencia y en la irrealidad, como tantas veces ocurre. Pero quien hace lo natural, mucho más, es el que hace lo sobrenatural. Es decir,
Cuando el Evangelio dice aquí, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, pone esta prueba a Felipe. Se preocupa de cómo alimentarlos y le pregunta a Felipe primero, a ver qué responde. A ver si confía en él. Y le devuelve la pregunta, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos has alimentado con tu enseñanza que sacia nuestros corazones. Ayúdanos a saciar también los estómagos, porque no tenemos a dónde recurrir, pero creemos en ti. Pero en este momento Felipe no llegó hasta ahí. Pero lo importante aquí es, junto con esta prueba de fe, que el Evangelio dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Y por qué lo dirá? Porque era verdad, en primer lugar, claro que sí. Pero este detalle no es irrelevante. No está ahí porque tocaba y ya está, sino que tiene un significado profundo. Y es que en la Pascua verdadera, hacia la que estaban caminando, toda la vida pública de Cristo se encamina hacia la cruz. De hecho, para eso se encarnó, para tener un cuerpo y una sangre que ofrecer en el madero santo, por nuestra redención, por nuestro rescate. Pero, ¿cómo hizo la redención? Ofreciéndose en rescate por nosotros, ¿sí?, para darnos vida eterna. ¿Y cómo nos da la vida eterna? Él es la vida. Y Él nos alimenta, no solo para fortalecernos y que no perdamos la vida, sino que ganemos esa vida nueva en el Espíritu. Luego, Él es no solo el que sacia el hambre natural, sino el único que puede saciar el hambre del Espíritu. El único que puede dar vida interiormente. Esa vida que no termina, que no perece. Esa vida que salta hasta la vida eterna. Él es el don del Padre a los hombres para que recibamos la vida divina por medio de Él. De hecho, ¿quién es hijo de Dios? Solo hay uno, el unigénito, Jesucristo. ¿Y por qué nos llamamos nosotros hijos de Dios? ¿Lo somos? Verdaderamente, dice San Pablo. Verdaderamente. ¿Y cómo? Porque hemos recibido su vida. Si es verdad que la hemos recibido. Y por medio de Él, el Espíritu Santo, que nos comunica la vida divina. Es decir, que participamos de su vida alimentándonos de Cristo. Por tanto, Él es el que nos da el pan vivo bajado del cielo, la vida verdadera. Y el que hizo este milagro natural, hace el otro milagro sobrenatural, que tiene también una base natural, porque usa los dones que le presentamos nuevamente. ¿Y qué dones son estos? En la cruz, su cuerpo y su sangre, que recibió de su Madre Inmaculada y se ofreció en la cruz. Luego lo recibió de los hombres, ¿verdad? En la Eucaristía, donde se renueva este sacrificio perfecto, en la cruz, el pan y el vino que recibe de los hombres. Y donde Él opera este milagro natural y sobrenatural. Ya no es la multiplicación de la materia, este milagro sobre la materia, sino mucho mayor, sobre la sustancia de ese elemento y sobre los accidentes de ese elemento. Es decir, Jesucristo se hace presente, real y sustancialmente, oculto bajo las apariencias de pan y de vino, para hacerse alimento de vida eterna, fuente de vida sobrenatural para nosotros. Es decir, está en la cruz, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, es Cristo que es levantado en el madero. Y la sangre del cáliz es su sangre que se derrama para ser bebida de vida eterna para nosotros. ¿Y cómo ocurre esto? Por el poder del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, sí, pero
Lo que está ocurriendo ahí es que, primero, la sustancia de lo que era pan y lo que era vino desaparece. Y ahí está la sustancia únicamente de Jesucristo, verdadera y enteramente presente, realmente presente. Decimos sustancialmente porque está su cuerpo, sangre, alma, la parte humana, y divinidad, porque es Dios, todo entero, la persona de Cristo. Ahora, está Cristo presente sin las apariencias exteriores de Cristo, su estatura, su aspecto, su peso, no tenemos la apariencia de lo que era pan antes y lo que era vino antes. Este es el milagro de la inherencia sin sujeto. Es decir, que esas cualidades, esas apariencias, esas características exteriores, ya sin sustancia que las apoye, siempre tienen que estar asociadas a una sustancia, ¿verdad? Pues dependen directamente de Dios. Sin un sujeto que las apoye, Dios sostiene la apariencia, el sabor, el color, el peso, la forma de lo que antes era pan y era vino, que ahora ya no es eso. Ahora es Jesucristo. Luego, la transubstanciación, el cambio, desaparece una sustancia y aparece otra sustancia, y la inherencia sin sujeto de esas cualidades exteriores que dependen directamente de Dios. Dios la sostiene. Aquel que sostiene nuestro ser es capaz de hacer esto, para alimentarnos y tengamos así vida eterna. Estaba cerca en la Pascua. Y él, todo lo que hacía tenía un sentido, una dirección. Y cuando está alimentando a esta multitud, no es para que lo proclamen rey como querían hacer, era su intención, sino para que lo reconociesen aquel que alimenta y da vida, aquel que por amor, por misericordia, nos conserva en el ser, pero que tiene capacidad de darnos una vida que no perece, una vida que no termina, una vida en la cual no hay necesidad de repetir este milagro de la multiplicación de los panes una y otra vez, porque ese pan, ese alimento, sirve para un tiempo limitado, como el agua de aquel pozo, cuando está con la mujer samaritana. Yo, si conocieses el don de Dios, tú le pedirías, y él te daría un agua distinta a esta, porque el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es decir, no necesitará continuamente reponer lo que le falta para no morir de sed, sino que recibimos algo que va aumentando, creciendo en vida. No la perdemos, la ganamos hasta la vida eterna. El plan de Dios es tan grande. Dios, nuestro Creador, es también nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida. Pero, como a Felipe, hoy también el Señor nos pone una prueba y nos pregunta: ¿crees en mí? Y en función de esa respuesta, si es verdad nuestra respuesta de fe, podemos analizar cómo es nuestro comportamiento, nuestra vida. ¿Qué buscamos en primer lugar? ¿Qué reconocemos en nuestra vida? ¿Reconocemos la obra de Dios en cada instante? ¿Reconocemos nuestra necesidad en primer lugar de Él? ¿O vamos confiando en tantas cosas y en nuestras fuerzas sobre todo? Y después, a lo mejor, cuando lo pasamos mal, le pedimos a Dios ayuda. ¿Ayuda? ¿No es Él la fuente de nuestra vida en cada momento? ¿No es Él nuestra salvación? ¿No es Él, sobre todo, la fuente de vida nueva, de vida eterna? Para que vivamos en esa vida nueva, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. San Pablo nos ha dicho que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Esta vida nueva se realiza en esa obra nueva, en ese cuerpo nuevo
que es el cuerpo místico de Cristo. Los que unidos a Él colaboramos, distribuyendo Él la nutrición por medio de los miembros, a través de los miembros del cuerpo, colaboramos en esa edificación de esa vida nueva, en ese cuerpo, ya no de carne, sino que se renueva en el Espíritu, siendo miembros los unos de los otros. No es una obra para mí, sino que se multiplica esa vida en la medida en que la compartimos, en que la distribuimos y va creciendo en todos los miembros. Van añadiéndose miembros nuevos al cuerpo. Dios va haciendo la obra hasta que Él sea todo en todos. ¿Es este nuestro deseo? ¿Es esta nuestra vocación, como dice San Pablo? ¿O tenemos nuestras miras, nuestros objetivos, que no coinciden exactamente con este? Necesitamos caminar por la fe en la realidad. Como real es la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía, nosotros también necesitamos entrar en la realidad. La realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad es la vida eterna. La realidad es Dios que lo sostiene todo en cada instante. Y fuera de Él, separados de Él, estamos muertos, no podemos nada. Somos nosotros los que tenemos que entrar en la realidad, que convertirnos, que ser transformados, igual que es transubstanciado. Ese don que presentamos, nuestra vida también tiene que ser transformada por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, por la fe, por la verdad de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Así sea.